Buenas tardes a todos. Primeramente agradezco la invitación al doctor Jaime Rivera y al comité organizador de este primer congreso de trauma. Estuve revisando el programa, me pareció muy interesante. Vamos a ubicarnos en escenarios clínicos y traté de enfocar la plática que les voy a dar esta mañana tarde, para que nos ubiquemos en escenarios clínicos específicos y no caigamos en controversia en cuanto a los manejos de los pacientes, que es una gama muy amplia el paciente politraumatizado. Entonces vamos a iniciar abriendo varias ventanas con comentarios diferentes de lo que es el manejo integral del paciente desde su evaluación, que ya lo han visto a lo largo de las pláticas que han tenido en el transcurso del día de ayer y hoy. Este es el hospital donde prestamos nuestro servicio, es el Hospital de Traumatología y Ortopedia, es un hospital de concentración, en el que pues la gran mayoría de los pacientes traumatizados llegan a ese hospital, y al hospital universitario es donde se concentran este tipo de pacientes. Primeramente vamos a definir lo que es un paciente politraumatizado, el cual sus características van a ser que tiene más de una lesión traumática grave y que tiene riesgo vital. Y un paciente polifracturado en el cual hay múltiples lesiones, pero no existe riesgo vital. Estos son dos escenarios clínicos diferentes en los cuales en uno tenemos que actuar en forma inmediata, está en peligro la vida, y en el otro podemos planear un poquito con la velocidad que se debe de hacer el tratamiento de estos pacientes, podemos planear un poquito. Entonces son distintos escenarios clínicos a los cuales debemos irnos ubicando para saber cómo vamos a actuar en determinado momento. Y definir lo que es el paro cardíaco, que es una interrupción súbita de la circulación, en la que va a haber inconsciencia, apnea, cianosis y ausencia de pulso. Esto lo tenemos que diagnosticar en forma inmediata. Como vamos a ver en el transcurso de nuestra plática, vamos a ver que nosotros tenemos cierta ventaja en cuanto a la aparición de un paro cardíaco en relación a que si sucede en un escenario clínico fuera del hospital. Las causas de muerte, pues ya el trauma ocupa la tercera causa de muerte, como lo han estado viendo a lo largo de las pláticas que han tenido. La distribución trimodal de la muerte en sus distintas etapas, cómo está basada en nuestro país la importancia de la rápida transportación para continuar el nivel de atención en nuestros pacientes e iniciar la segunda etapa, siempre reevaluando a nuestros pacientes. Y lo que es la prevención, en la cual vamos a hacer mucho énfasis y en la cual inicia el tratamiento de esta epidemia, que ya podemos llamarlo así por los accidentes, la frecuencia de accidentes. Continuando, vamos a ver que en la segunda etapa pues es cuando llegan los pacientes al hospital, y vamos a poder hacer distintos diagnósticos en los cuales vamos a actuar nosotros, y vamos a ir como van a ver en mi última diapositiva, si es que alcanzamos a pasarlas todas, vamos a ver que se relaciona mucho con el paciente, por ejemplo, con el traumatismo craneoencefálico. Siempre son las mismas recomendaciones. A veces a los cardiólogos nos quejamos que nos dicen las mismas recomendaciones, pero en realidad eso es. O sea, es reanimar a nuestro paciente y llevarlo a un estado hemodinámico de oxigenación y de ventilación lo más cercano a lo fisiológico posible y normalidad. Esa es la esencia de la reanimación y de la anestesia en todos los pacientes que vamos a tratar.
Y la tercera etapa pues es con pacientes que ya van a caer en sepsis y en falla orgánica múltiple, que son pacientes que ya están en terapia intensiva, pero que sin embargo en algún momento pueden regresar a quirófano a solucionar algunos otros problemas, como fracturas de fémur que nada más pusieron tracción, o solucionar problemas de fracturas o traumáticos que no se solucionaron por el riesgo inminente que tenía su vida en ese momento, en el momento inicial. Bueno, entonces debemos de evaluar el deterioro cardiopulmonar asociado con el trauma, y esto está en relación con las lesiones neurológicas, con la hipoxia secundaria al paro respiratorio, con lesión directa de estructuras vitales, problemas médicos de los pacientes que nos llevan a otro tipo de lesiones, la disminución del gasto cardíaco, la pérdida sanguínea, que es importante evaluarlas, como veían en el paciente, con el tratamiento del paciente con traumatismo craneoencefálico, en cuanto a la controversia del manejo de lípidos y qué lípidos deben de dar. Puede ser un paciente que tiene traumatismo craneoencefálico y tiene otras lesiones, en las cuales tenemos que estabilizarlo hemodinámicamente antes de tratar el edema. Entonces, por eso es bien importante ubicarnos en el escenario clínico adecuado, ¿verdad? La medicina basada en evidencias o en hechos es buena. Tenemos que tener bases teóricas para manejar a nuestros pacientes, pero medicina basada en evidencias no es igual a no pensar. Tenemos que ubicarnos en los escenarios y nos sirven los algoritmos, como lo vamos a ver más adelante. Igual, haciendo énfasis de que hay pacientes en los que no se puede hacer nada en el escenario clínico y pueden morir en el sitio del accidente, sobre todo si sucede fuera del hospital. Como contra esto no podemos hacer nada. ¿Cuáles son los pacientes que van a sobrevivir fuera del hospital y los pueden trasladar? Los pacientes jóvenes, los pacientes que tienen lesiones penetrantes, que su vía aérea es manejada en forma adecuada, y rápidamente vamos a ver que hay cambios en cuanto a ese manejo cuando es un paro cardiorrespiratorio y que son transportados en forma inmediata. Estos pacientes son los que tienen más posibilidades de sobrevivir y pasar a las siguientes etapas de tratamiento. Entonces debemos evaluar el paro cardiorrespiratorio en el paciente politraumatizado en la evaluación inicial, iniciar medidas de soporte vital básico y no pensar en un origen cardíaco. Quiero que quede muy claro que el soporte vital básico no es básico porque sea sencillo de realizar. Entonces es básico porque son las bases para mantener a ese paciente con una buena circulación, con una buena ventilación mientras llegue el auxilio para con alguien experto realice las maniobras avanzadas y en el lugar o con la ayuda tecnológica que sea necesaria. Aquí quiero hacer énfasis que si hay una causa potencialmente de muerte que es evitable, pues es el shock hipovolémico. Entonces es muy triste que un paciente con shock hipovolémico secundario a una hemorragia por fracturas múltiples y que el paciente llegue en un estado neurológico adecuado, en este caso que no es que no tiene un traumatismo craneoencefálico severo, que llega consciente y que muera por no ser atendido en forma inmediata y el cirujano no tenga la habilidad suficiente para encontrar el sitio de ese sangrado agudo.
Entonces tenemos que estar muy pendientes. Nos vamos a ir rapidito para establecer más o menos cuáles son los cambios que hay y el manejo ya del paro cardíaco en sí, esos manejos y el manejo que vamos a establecer en nuestro paciente. ¿Sí? Bueno. En cuanto a las medidas del ACLS, vamos a ver que es bien importante la evaluación continua, el soporte de la vía aérea, establecer una buena oxigenación, ventilación y circulación. Vamos a ver que ha habido modificaciones que desde el 2005, en el 2005 hubo modificaciones en cuanto a la importancia que tiene la circulación y las compresiones externas. Entonces esto lo vamos a pasar muy rápido porque hay modificaciones que quiero que queden claras y recordar que pues el curso de ACLS pues dura 3 días, ahorita tenemos un lapso de tiempo adecuado en el cual vamos a tratar de ver cuáles son esos cambios y hacer énfasis en ellos para que se los lleven ustedes muy claro y evalúen a sus pacientes en forma adecuada cuando estén con la atención ya secundaria dentro del hospital, que es donde tenemos nosotros nuestra máxima participación. Sin embargo, las indicaciones para intubación en trauma siguen siendo las mismas, o sea, lesiones en tórax, signos de obstrucción de la vía aérea, lesiones asociadas con obstrucción potencial de la vía aérea y un soporte ventilatorio mecánico. Lo que pasa es que esto, si nosotros podemos evitar o disminuir la obstrucción de la vía aérea sin colocar un tubo endotraqueal, es lo que hay que hacer. Es uno de los cambios importantes que hay en cuanto al manejo de la ventilación. No debemos de perder tiempo e iniciar en forma inmediata las compresiones. Entonces vamos a darle más importancia a lo que es la circulación que la ventilación y no colocar un tubo, no perder tiempo en eso. Eso es en lo que vamos a hacer énfasis. Y igual, o sea, vamos a estar reevaluando y reevaluando a nuestro paciente en cuanto a ya cuando tengamos medidas de ventilación o de intubación especializadas, de confirmarlas y estar evaluando la colocación adecuada del aditamento especializado para manejar la vía aérea. Entonces va a haber vías aéreas difíciles y pacientes traumatizados de este tipo, pero si podemos, lo esencial en ellos ya no va a ser colocar un tubo endotraqueal o aliviar la vía aérea. Primero vamos a iniciar con las compresiones y después ya quitar la obstrucción y dar 2 ventilaciones, como lo vamos a analizar. ¿Verdad? Hay situaciones que ponen en peligro la vida y que son de fácil solución, como un neumotórax o un hemotórax, y con la colocación de una sonda en tórax vamos a aliviar a ese paciente. Entonces siempre vamos a evaluar, a asistir y el objetivo final es restaurar adecuadamente el volumen sanguíneo circulante en estos pacientes. Nosotros quisiéramos que cuando estamos en quirófano y nos llega un paciente en cualquier condición traumática, y sobre todo aquí estamos enfocándonos al trauma, son pacientes graves en los que en cierta medida nos da pauta de trabajar con estrés, pero por la gravedad de nuestros pacientes esperamos desenlaces graves, pero tenemos que estar pendiente al paciente. Es diferente con un paciente ASA1 que lo estamos viendo con un ritmo sinusal. Sin embargo, hay pacientes traumatizados que nos llegan con ritmo sinusal y esperamos y queremos que así mantenerlos. Entonces, ¿cómo va a iniciar nuestro tratamiento cuando un paciente cae en un paro cardiorrespiratorio? Debemos de evaluar
principalmente los ritmos que son letales y que son y que son causa de paro o son igual a paro cardíaco. Eso es lo primero que tenemos que hacer para poder establecer manejo. Entonces, hay nada más 4 tipos de ritmo y estos ritmos son desfibrilables o no desfibrilables. Desde ahí es la esencia del tratamiento. O vamos a desfibrilar o vamos a iniciar con compresiones externas. Si es dentro del hospital y vemos un desenlace, un paro que viene inminente, nosotros tenemos la ventaja que podemos evaluar y ver signos que nos van a llevar a un paro, es decir, hipotensión, bradicardia, un sangrado agudo. Por eso nosotros tenemos que estar ahí con nuestro paciente y evaluándolo y vamos viendo qué es lo que vamos a esperar. En determinado momento ya, desenlace, determinamos paro. Hay que evaluar estos ritmos, si es desfibrilable o no desfibrilable. ¿Cuáles son los desfibrilables? La taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Los no desfibrilables son la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Entonces, un corazón que está fibrilando, va a haber una disminución de la presión arterial hasta que llega a 0 y el corazón nada más está temblando, ¿verdad? Su actividad no es adecuada para generar un gasto cardíaco y no va a haber presión arterial. Ahí el tratamiento inmediato pues es la desfibrilación, y cuando el corazón está vacío, se ve vacío, si pudiéramos observarlo, es cuando está en asistolia. Ahí necesitamos volumen, pero el tratamiento son las compresiones, ¿verdad? Y una actividad eléctrica sin pulso, que de las causas principales, ahí vamos a evaluar, a buscar causas, como vamos a determinar más adelante, y puede ser hasta un ritmo sinusal o una bradicardia, pero no hay actividad eléctrica, ¿sí? Esa es la causa más frecuente, pues es el shock hipovolémico. De ahí la importancia de estos dos tratamientos, la desfibrilación y las compresiones. Lo más importante, como ya les mencioné, son las compresiones. Anteriormente decía, en el 2005, en cuestión nada más de cómo se recomendaban el manejo del paciente del paro cardíaco, decía que las compresiones deberían ser aproximadamente 100 por minuto. Cuando está un reanimador solo, 100 por minuto, e iniciar con las compresiones solo si el paciente tenía una respiración jadeante. Ya no hay que acercarnos y ver, sentir y oír. Ya no, eso es perder tiempo. Si el paciente tiene una respiración jadeante, iniciar con compresiones, si no tenemos a la mano un desfibrilador. Entonces no es aproximadamente 100 compresiones, son al menos 100 compresiones. Tenemos que darlas 100. Y cuando es posible, y a los 2 minutos, o después de 100 compresiones, hacer 2 insuflaciones y liberar la vía aérea. No debemos perder tiempo en colocar un aditamento especializado para ventilar a nuestro paciente, ¿sí? Es más importante restablecer la circulación. Lo que es un hecho es de que la desfibrilación, mientras más rápido se realice, eso va a disminuir la mortalidad de nuestro paciente y va a hacer más exitosa la reanimación. Eso es un hecho, y es un hecho histórico, como dice este retablo, cuando se llevó a cabo en 1774 la primera resucitación exitosa.
Apenas se acababa de fundar esa sociedad humanitaria y había una niña de 3 años de edad, de nombre Catherine Sophie Greenfield, cayó, perdió el conocimiento y la dieron por muerta. Después de 30 minutos llegó un miembro de esta asociación de nombre Squire, y él con un aditamento portátil generador de energía electrostática dio choques eléctricos y restableció la respiración y el pulso, y después de un tiempo de estar en coma la niña se recuperó totalmente. Entonces es un hecho histórico que la desfibrilación aplicada en un buen diagnóstico que está basado en identificar esos ritmos que les mencioné, va a ser lo indicado. Entonces, ¿eso qué ha desarrollado? Pues que haya desfibriladores externos automáticos, ¿sí? Que no vamos a tener la necesidad de saber identificar a veces un ritmo, con que veamos que el paciente caiga en paro, lo vamos a colocar, y si está fibrilando, solito va a disparar. Hay desfibriladores bifásicos, hay desfibriladores monofásicos. Nosotros no vamos a entrar en dificultad y ni en la colocación de los electrodos. Los podemos poner uno anterior y uno externo, antero-posterior, los dos, un lateral y uno medial. Eso no va a influir en el éxito de la desfibrilación. Son dentro de las nuevas medidas, lo pueden colocar como ustedes quieran, pero siempre haciendo énfasis en la colocación como lo vemos en esto, o sea, antero-externa como se ve ahí, pero puede estar colocado de cualquier forma. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Y cuál es la secuencia de un paro y hacia dónde queremos llevarlo? Pues es una taquicardia ventricular, generalmente va a preceder a una fibrilación ventricular, y queremos realizar una descarga y llevarlo a un ritmo sinusal normal. Es por eso que si en menos de 3 minutos obtenemos acceso a los desfibriladores, el éxito de nuestro manejo, si identificamos cuál es la causa, va a ser exitoso. ¿Cuáles son los ritmos terminales? Actividad eléctrica sin pulso, la bradicardia que nos va a dar información que vamos hacia ella, hacia la sistolia, taquicardia ventricular, que es precedente a la fibrilación ventricular. Nos vamos a enfocar a los cambios del 2010. Pues esta plática yo la tenía en el 2005, luego en el 2008 hicieron una revisión en Dallas, y ahorita nos batalló para mandarle un resumen al doctor, y en el 2008, despuésito del día que dicen que es del anestesiólogo, el 16 de octubre, salió como 28 de octubre, algo así, las nuevas reformas del manejo del paro cardiorrespiratorio en la revista Circulation en el 2010. Entonces, siguen viendo, las esencias van a ser lo mismo. Que le agregaron a esto? La posreanimación, los cuidados de posreanimación, la importancia que tienen esto. Es decir, lo último, tenemos que pasar a un nivel de atención lo más rápido posible a una terapia intensiva, o si estamos en un hospital en el cual no exista esa atención, trasladarlo cuando el paciente esté estable y lo más rápido posible a darle mejor atención. Ese es uno de los cambios de mayor relevancia. En cuanto al manejo de la vía aérea, se destaca que el manejo de la vía aérea avanzada no debería retrasar la RCP
ni la desfibrilación en el paro cardiorrespiratorio originado por fibrilación ventricular. Es decir, vamos a iniciar con compresión. Antes decía de 2.5 a 5 centímetros de presión. Ahora dice al menos 5 centímetros. Cuando estamos en el hospital, necesitamos mínimo que cambien cada 2 minutos, porque son al menos 100 compresiones. Es agotador. ¿Sí? Ya se acabaron. Yo creo que de todos los que estamos aquí ya sabemos que ya se acabó lo de 5 y 1, 5 y 1. ¿Sí? E hiperventilar al paciente. Entonces es agotador. Y dar una compresión adecuada es muy agotador. Y cuando lo estamos haciendo solos, esperando que llegue un desfibrilador, dar mayor importancia a las compresiones. Estamos comprando tiempo para salvar a nuestro paciente con ese soporte vital básico. Hay que dar llamada y en forma inmediata que llegue el desfibrilador si estamos en una área donde no lo tengamos ahí en forma inmediata. La monitorización continua de la onda de la capnografía, junto con las comprobaciones clínicas, es esencial. Y ahora la capnografía tiene que estar para evaluar, como vamos a ver en una diapositiva posterior, que la salida de CO2 al final de la expiración con una buena compresión también nos sirve como un monitor para evaluar que esas compresiones sean efectivas. Tenemos que evaluar que esas compresiones sean efectivas. Y confirmar y monitorizar correctamente la posición del tubo endotraqueal cuando ya lo colocamos. No debemos de perder mucho tiempo en colocarlo o utilizar algún otro aditamento. No es esencial la intubación. A nosotros como anestesiólogos y en los cursos de ACLS, de ATLS, nos identifican por 3 cosas. Una, luego queremos intubar a nuestro paciente. 2, atropina. Y 3, bicarsol. ¿Sí? Entonces yo me siento orgulloso de ser anestesiólogo. Pero cuando le dice a alguien, a un cardiólogo, los que son los coordinadores de esos módulos, y le dice, tú eres anestesiólogo, ¿verdad? Y le dicen, sí. Y pues ya sabemos por qué nos identifican. Pero para eso estamos aquí. Y somos muchos, y siempre somos muchos. Acabamos de tener nuestro congreso en Monterrey, había mucha gente, y si hay gente que está preocupada por su formación, somos nosotros, los anestesiólogos. ¿Sí? La frecuencia de ventilaciones tras el uso de un dispositivo avanzado de vía aérea sigue sin cambios en relación al 2005, al 2008 y al 2010. No vamos a hiperventilar nuestro paciente, porque en ocasiones decíamos, es independiente, ya cuando se acabó el 5-1, decíamos que no había relación, que podíamos ventilar e hiperventilar a nuestro paciente, pero ya en el consenso de esta revisión del 2010, 2005, 2008 y 2010, no hay cambios. Debemos de ventilar a nuestro paciente 6 u 8 segundos, 8 a 10 ventilaciones por minuto, sin pausa en las compresiones. Se insiste en evitar la hiperventilación debido al compromiso que causa en el retorno venoso y el gasto cardíaco. Se recomienda interrumpir el mínimo tiempo las compresiones torácicas para aislar la vía aérea. Esta pausa no debería exceder de 10 segundos. Nosotros como expertos en el manejo de la vía aérea podemos colocar una mascarilla laringe en forma inmediata y no tardarnos
incluso una intubación cuando tenemos, ¿sí? Dependiendo del escenario clínico. Si vemos un paciente con un LEPOR 3 que cae en paro, no vamos no es tan indicado intubarlo por orotraquea. La capnografía, ¿cómo vamos a evaluar que es adecuada? Pues vamos a ver que si los valores de esta deben de hacernos mantenerlos si se mantiene por debajo de 10 milímetros de mercurio, debemos de reconsiderar que esa reanimación cardiopulmonar no está siendo adecuada, es decir, esas compresiones no son adecuadas. Y si los valores ascienden en forma brusca 35-45, constituyen un buen indicador de recuperación de pulso espontáneo. Es decir, no tenemos que estarlo evaluando y si ventila, si no ventila. Si nosotros con las compresiones vemos que esa salida de CO2 al final de la expiración con las compresiones está en 35 y 45, podemos suponer que la recuperación del pulso ya está espontánea. Bueno, resumiendo, nosotros el manejo lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a iniciar la reanimación cardiopulmonar administrando oxígeno, si tenemos monitor y el desfibrilador, y 2 minutos de compresiones, ¿sí? Continuo. Checar ritmo, si es desfibrilable, pues vamos a dar el shock. Como les digo, si vamos a aplicar energía y es bifásico o es monofásico, no nos vamos nosotros a complicar la existencia. Nosotros, si es el desfibrilador bifásico, de todos modos vamos a abrirlo a todo lo que da y ahí vamos a dar nuestro shock, ¿sí? Que va a estar entre 120 y 200 joules. Y si desconocemos, como les menciono, le damos al máximo y esa es la dosis que necesitamos, la carga de energía que necesitamos. Si es monofásico, lo vamos a dar a 360 joules, que es lo máximo que da también el monofásico. Entonces eso no va a ser motivo de preocupación para manejarlo, si no necesitamos conocer desde el punto de vista tecnológico qué tipo de desfibrilador es. En cuanto al manejo de drogas, pues no hay cambios. Vamos a hacer nada más énfasis en el tratamiento terapéutico cuando tenemos asistolia o cuando ya tenemos un ritmo en el cual, cuando hay asistolia o cuando hay actividad eléctrica sin pulso, el tratamiento terapéutico sigue siendo epinefrina y la dosis pues es 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Si nosotros utilizamos vasopresina, que también es otro tratamiento, vamos a administrar 40 unidades. Puede ser de primera intención o después de la primera dosis de adrenalina. Si lo utilizamos la adrenalina y después vasopresina, el tiempo de acción de la vasopresina son 30 minutos. Nada más vamos a administrar una dosis de vasopresina. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y vamos a seguir administrando adrenalina cada 3 minutos. Es decir, si de primera intención utilizamos vasopresina, después adrenalina, a los 3 minutos epinefrina, 3 a 5 minutos epinefrina, pero no administrar ya más vasopresina. Si tenemos un ritmo, una taquicardia ventricular y queremos un antiarrítmico y dudamos si es una taquicardia supraventricular o es ventricular,
El antiarrítmico que vamos a emplear es la amiodarona, y la primera dosis va a ser de 300 miligramos y la segunda de 150 miligramos. Los que tengan acceso a amiodarona, como vamos a ver, si no, pues tenemos la lidocaína y vamos a seguirla administrando. Y buscar cuáles son las causas reversibles una vez que identificamos el riesgo. La hipovolemia, la hipoxia, alguna alteración hidroelectrolítica, la hipercalemia o la hipotermia. Igual, si hay un neumotórax a tensión, un taponamiento cardíaco, una intoxicación por drogas, una trombosis pulmonar o una trombosis coronaria. Haciendo énfasis en las compresiones, que no se les olvide, aquí nos vamos a ir con este concepto muy claro. ¿Sí? Y vamos a evitar esto ya. 1, 2, 3, 4. Me había salido bien bonito y ya no me sirvió, pero dije, le voy a dejar todavía para que se pueda. ¿Verdad? Ya eso ya no. Al menos 100 por minuto, 5 centímetros de presión. Bueno, lo que está en la derecha y en letras muy pequeñitas, ahorita vamos a hacer énfasis en lo más importante. Iniciar reanimación cardiopulmonar, administración de oxígeno, si hay desfibrilador y el ritmo es desfibrilable, que es la taquicardia ventricular, desfibrilar. Reanimación cardiopulmonar por 2 minutos sin evaluar al paciente. Ver si ya mejoró el ritmo, si no mejoró el ritmo, dar otro shock sin evaluar y seguir las compresiones. Evaluar epinefrina, considerar colocar un aditamento de vía aérea, y si lo logramos, pues el monitor con la capnografía igual debe estar ahí. Si obtenemos después de la reanimación sigue todavía el ritmo desfibrilable, colocar otra vez desfibrilación y reanimación por 2 minutos y evaluar el uso de amiodarona. Si el paciente está en un ritmo no desfibrilable como es la sistolia, vamos a ver que vamos a iniciar con compresiones, epinefrina. Lo que queremos en un paciente con asistolia y con actividad eléctrica sin pulso es que esa asistolia o esa actividad eléctrica que no está generando pulso se ocasione una fibrilación fina y una fibrilación gruesa para que ese ventrículo, ese corazón sea desfibrilable. ¿Sí? Es lo que queremos, que caiga en un ritmo de fibrilación para que sea desfibrilable y tratar de que caiga en un ritmo normal. ¿Sí? En cuanto al tratamiento farmacológico, la administración de vasopresores como la adrenalina debe seguir después de la administración de desfibrilación y 2 minutos de RCP. Si no se recupera el pulso, la dosis sigue siendo de 1 miligramo IV en bolo y se mantiene en cada 3 a 5 minutos. La amiodarona también se recomienda como fármaco de primera línea para el tratamiento de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular que no responde a RCP, desfibrilación y vasopresor. La lidocaína solo se recomienda si la amiodarona no está disponible, y el sulfato de magnesio sigue siendo indicado en la fibrilación ventricular con la morfología de la torsada de Pointers. En la sistolia,
No se recomienda el uso de atropina de forma rutinaria. RCP. Se recomienda el uso de vasopresores, adrenalina, dosis de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos en la sistolia. Haciendo énfasis que son las compresiones, el tratamiento inicial y más en la sistolia. Tristemente a veces observamos que el paciente está en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso y quieren desfibrilar y están perdiendo tiempo. Ahí deberían estar haciendo compresiones y administrando medicamento para que fibrile, para que ese ritmo sea desfibrilable. Determinar la causa es la clave del éxito. No todos tenemos a la mano ecocardiografía transtorácica, transesofágica, ¿verdad? Para ver posibles causas en la toma de decisiones para el tratamiento. Entonces hay que utilizar la clínica y hay a veces causas que como un neumotórax, atención, que con la colocación de una sonda en tórax vamos a salvar la vida de nuestro paciente. El bicarbonato de sodio no se recomienda de rutina, excepto en situaciones como sobredosis de antidepresivos tricíclicos, hipercalemia, acidosis metabólica preexistente. No la vamos a suponer. Si tenemos en nuestro hospital la facilitación de evaluar una gasometría, pues vamos a emplearla. La terapia fibrinolítica no debe usarse de rutina en el paro cardiorrespiratorio, pero se recomienda en caso de sospecha de embolismo pulmonar. Se mantiene la no recomendación del uso de marcapasos en forma rutinaria. Y sería tan fácil esto nada más: compresiones, vía aérea y respiración. Ahí resumiríamos esta plática en 10 segundos. Queremos llevarlo a esto, a un ritmo sinusal, que quisiéramos que nunca hubiera llegado a este desenlace, pero si no lo llevamos, si no lo mantenemos desde el principio, tenemos el enfoque de la reanimación en el paciente traumatizado como un tratamiento, es decir, es un paciente inestable desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de vista de la ventilación. Si no tenemos eso en mente e iniciar la anestesia junto con la reanimación, vamos a llegar a desenlaces fatales, contribuyendo nosotros, por supuesto. Y aunque salga así nuestro corazón, cansadito, pero nosotros vamos a estar muy felices. En casi todas las pláticas termino con esto. La reanimación y la anestesia deben de ser paralelas. Oxigenación, ventilación, volumen intravascular, mejorarlo y normalizar la variabilidad hemodinámica. ¿Cómo? Con todo el arsenal de medicamentos que contamos. Nosotros no tenemos tiempo para florituras diagnósticas. Nosotros tenemos que actuar en forma inmediata y llevar a ese paciente en las mejores condiciones posibles a un nivel de atención más especializado, donde sí se pueden sentar el intensivista, el de medicina interna, y modificar sus cambios tranquilamente, ¿sí? Pero nosotros no. Entonces, si no pensamos en reanimación y anestesia en forma paralela, estamos mal. Muchas gracias.